Yo soy Tony Jimeno, el responsable de marketing de Talent Club y primero de todo os quiero dar las gracias por vuestra asistencia. Hoy en el webinar No pierdas candidatos por culpa de tu ERP, hablaré de cómo traer candidatos y multiplicar el número de inscritos de tus ofertas. Deciros que si queréis comentar el webinar por Twitter, podéis utilizar el hashtag que aparece en la presentación TCWebinar. Si alguien tiene algún problema por el chat, ya lo he dicho antes, me lo puede comentar y lo iremos solucionando. También deciros que mañana, por la mañana, os enviaremos la grabación y la presentación del webinar, por si la queréis repasar o alguien tiene un problema y se tiene que ir que también la tendré disponible. Y ahora nada más. Os presento al ponente de hoy, ya lo conocéis, es Iván Sala, es el fundador de SN Talent y de Talent Club, es experto en redes sociales aplicadas al reclutamiento de personal con más de 15 años de experiencia en el sector de la selección y los recursos humanos y creo que no hay nadie mejor que él para explicarnos el tema de hoy. Por eso, Iván, todo tuyo. Gracias, Tony. Gracias a todos también por estar ahí. Como siempre es un placer compartir pues nos estamos haciendo día a día con todos vosotros. Deciros que si tenéis alguna pregunta la podéis hacer en el chat y que, bueno, si durante la presentación y si no al final. En cualquier caso, si os parece, empezamos ya. Entonces, primero, este webinar va muy enfocado a una de las cosas que nos hemos dado cuenta, es que hasta ahora hemos hablado de reclutamiento 2.0, de employee branding, de posting, de search en este tipo de sistemas, pero hay una cosa que alguna de las empresas nos ha comentado es que aunque están haciendo esfuerzos, inversiones en esas áreas de reclutamiento 2.0, les está ocurriendo que al final no están un incremento en el volumen o en la calidad de candidatos que se les acaban de inscribiendo en sus ofertas. Entonces, hemos estado indagando un poco sobre la cuestión y nos hemos dado cuenta que en algunos casos es por el ERP o por el ATS que tienen en la actualidad. Entonces, de ahí la idea de empezar con este webinar y ahí el título. En cualquier caso, las empresas que tenéis estos softwares de gestión de ofertas de empleo, en muchos casos estáis perdiendo candidatos porque la herramienta en sí asusta más que atrae al candidato. Normalmente se debe a dos causas. La primera sería porque tenéis formularios muy largos, es decir, que cuando el candidato tiene que rellenar, realmente tiene que hacer un esfuerzo importante. Y por otro lado, a la experiencia del candidato, lo que se llama user experience, que no es tan buena como debería ser. Esto por un lado. En ocasiones también hay compañías que en lugar de tener un software de gestión de ofertas tienen una dirección de correo electrónico y esto incluso es peor, ¿no? Poneros en un momento en la piel de un candidato que una de las cosas que le pueden ocurrir en su vida más importantes es su carrera profesional y está supeditado a enviar un correo electrónico que en muchos casos no sabe si va a llegar y en muchos casos no sabe a quién le va a llegar. Entonces, si nos ponemos en esa piel, imaginaros lo frustrante que puede ser para un candidato. Entonces, ahí estamos perdiendo candidatos para empezar con ese tipo, con los RPs que tienen formularios largos o una experiencia de usuario no buena y también con aquellas herramientas que hacen llegar los candidatos por email. Para que traduzcamos esta pérdida de candidatos en números, os hemos preparado una pequeña estadística y bueno, hemos recopilado cierta información de clientes y lo que hemos visto es que el su selección son candidatos pasivos, es decir, son candidatos que no están automáticamente buscando un cambio profesional, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, el 55% de los candidatos están buscando empleo a través de su móvil y en estos largos cuestionarios que comentábamos no están muy preparados para lo que se llama responsive, ¿no? para enviar la información a través de estas aplicaciones. Entonces, la conclusión que nos da es que solamente un 5% de los candidatos que se inscriben a un proceso de elección, ¿vale? Del 100% solamente hay un 5% que se acaban inscribiendo en tu oferta de empleo. Si lo miráis en números, si vemos 500 visitas a una oferta, 75 de ellos hace clic en el botón de inscribirse y tan solo de estas 500 visitas, 25 se transforman en una realidad, en una inscripción de un candidato, una inscripción válida de un candidato a una oferta. Entonces, esto a nivel numérico implica una pérdida relevante de candidatos ante un proceso de selección.
Y ya que habéis hecho todo el esfuerzo de crear la oferta y de divulgarla, pues al menos que no se pierda el candidato por el camino. Si dejas perder candidatos, lo que te va a ocurrir es lo siguiente, para que os hagáis una idea a nivel de consecuencias ya no numéricas, sino conceptuales. Por un lado, los candidatos buenos se van de tu web y entonces eso te va a implicar dos cosas. O bien que vas a tener que pagar por publicar en nuevos portales para mayor número de anuncios, o sea, mayor número de candidatos, perdón, o bien que vas a tener que hacer la búsqueda tú manualmente o contratar a una consultora de recursos humanos. En cualquiera de estos casos, ya pagues por portales para captar más candidatos o tú lo hagas manualmente o contratando una consultora, en cualquiera de estos dos casos estás perdiendo dinero. Y además estás cargando a los reclutadores de un tiempo, o sea, los estás cargando con un tiempo adicional a lo que sería el valor añadido en la entrevista, en la criba, en el contacto con el candidato, que eso sí que nos va a determinar si el candidato ideal o no encaja con la organización, más que perder el tiempo en intentar captar candidatos. Entonces, como veis, está hablando de algo que tiene que ver mucho con usabilidad. El candidato cuando llegue a la web no tiene que tener problema para registrarse. A mí ahora me gustaría hacer esto un poco dinámico y me gustaría que me contestarais esa pregunta. Lo podéis hacer aquí en el chat para ver un poquito si en alguna ocasión, habéis medido estos costes escondidos que tiene una pobre experiencia del candidato cuando va a la web. Pues aquí tenéis varias opciones, tenéis la opción de pienso que esto, que no, que pienso tiene que ser muy alto, que sí, por eso necesito una solución, que no, pero viendo esta información que os estamos dando, vais a intentar calcular este coste. Y por último, no estoy seguro si la experiencia del candidato es un problema para mí. ¿Cómo lo veis realmente? ¿Cómo lo percibís? ¿Habéis calculado este coste en una ocasión? Vale. De los asistentes no lo ha calculado, pero considera que tiene que ser alto. Un 13% sí que lo ha calculado y dice que requiere una solución a este problema. Un 63% no había parado a pensar sobre el problema y que sí que va a hacer este cálculo. Un 1%, un 25%, y un 0% que la experiencia del candidato no es, o sea, que realmente no considera que la experiencia del candidato es un problema. Es decir, que al menos yo creo que con este webinar hemos conseguido sensibilizarnos en este tema y eso es una muy buena noticia. Entonces, vale, hemos detectado un problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues para solucionarlo tenemos que pensar en dos pasos. Siempre vamos a desglosar entre lo que es la atracción del candidato y luego la conversión del candidato. Atraerlo, pues básicamente pues son estrategias de employer branding, muy orientadas a ese 65% de candidatos que son pasivos, y para eso hay tres claves. La primera es creación de contenido que llame la atención. Explicar las bondades de trabajar en vuestra compañía, explicar pues información relevante del sector, los planes de la compañía, el por qué trabajar con vosotros. Segundo, una vez habéis trabajado el employer branding, divulgarlo en las redes sociales e incluso en vuestra web. Y por último, todo esto tiene que convertirse en un efecto wow. Es decir, esto es muy típico que hagamos un esfuerzo en comunicar, pero siempre hace falta que el candidato, si nos ponemos en su piel, cuando leamos todo lo que leemos sobre nuestra compañía, hay ese efecto wow que haga que incluso un candidato que no estaba pensando en un cambio de empleo le den ganas de inscribirse en una oferta. Esto es la parte de atracción. Y luego tenemos la parte de conversión. ¿Cómo convertimos? Los seducimos. La oferta que ponemos de empleo tiene que ser atractiva. Siempre aconsejamos que hayan testimoniales incluso por oferta, es decir, que un compañero de trabajo le explique en un vídeo al candidato, pues si tenemos los recursos para hacerlo, evidentemente, pues de qué se trata la oferta y que el equipo pues le espera con los brazos abiertos, etcétera, etcétera. Y luego, súper importante, hemos conseguido atraerlo, estamos a punto de convertirlo, no lo perdamos en el momento de inscribirse, en el momento de aplicar a la oferta. Un formulario corto y responsive. Responsive quiere decir que sea un formulario accesible desde iPad y desde mobile. Tiene que ser algo así de sencillo. Es importante porque en muchas ocasiones estamos gastando ingentes cantidades de dinero en employer branding,
nos estamos gastando ingentes cantidades en testimoniales, en agregar los vídeos, etcétera, etcétera, pero cuando llega el candidato a la web le ponemos la traba de rellenar un mega cuestionario de estos antiguos, súper personalizados, con 20.000 campos, y eso es una traba. Y sobre todo, eso tenemos que evitarlo. Entonces, si vosotros os sentís identificado con esto, pensar que tu ATS, tu Applicant Tracking System, debería tener estas 5 herramientas que son vitales para que hoy en día un candidato se sienta cómodo hacia vuestra compañía. Vuestro ATS debería tener conectividad, estar conectado allí donde están los candidatos. Debería estar conectado en Facebook, en Twitter, en LinkedIn e incluso, pues si es posible, si tenéis si estáis muy enfocados a Facebook, incluso crear un panel de empleo, una etiquetita, ¿vale? Para que los candidatos puedan actualizarse allí de las ofertas de empleo. Segundo, tu ATS debe tener la posibilidad de aplicar vía móvil, vía iPad, vía tablet. Es importante. Si no puedes ver la oferta de forma clara desde un móvil o desde un dispositivo móvil, tienes un problema. A día de hoy ya hemos dicho que el 55% de los candidatos navegan a través de dispositivos móviles. La página web que tenga un buen aspecto, crea un panel de empleo, que sea sencillo, buscable, que sea fácil de inscribirse. Luego, que toda esta información, hoy en día el problema ya no es tanto acceder a candidatos, sino cómo gestionar la información, que te permitan buscar y enviar ofertas a tus candidatos. Es decir, no solamente buscar al candidato en tu base de datos y poderlo mover a un proceso de selección concreto o poder contactar con él a través de email, ¿vale? Sino que eso sea una información compartida con el resto de técnicos de selección. Se trata de un CRM, es una base de datos, más bien CRM, que es algo mucho más avanzado. Y por último, tu ATS tiene que tener la posibilidad de medir los resultados de conversión y el retorno de inversión. Si no tienes 2 de estas 5 características en tu software actual, si no tienes software, evidentemente ya tienes que pensar en adquirir uno, pero si no tienes 2 de estas características, tienes un problema. Si no tienes 3, tienes un gran problema. Y si no tienes 4 o 5 de estas características, realmente tienes un problemón. Y esto es algo que tenéis que daros cuenta. O sea, hoy en día todo ha cambiado muy rápido, los candidatos son online, el mundo se está convirtiendo en online y estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Si te sientes identificado porque te faltan 2 o más características de las que hemos comentado, tienes 2 soluciones. Tienes, por un lado, tienes la solución de integrar a tu ATS actual esta herramienta, una herramienta que sí que cumple estas 5 características, es una opción, y la otra es es cambiar tu ERP actual. Sé que en muchas ocasiones lo de cambiar es duro e incluso en ocasiones no se puede porque viene pues desde corporate en Estados Unidos o desde París o desde Londres y no os dejan hacerlo. Pero si no os dejan hacerlo no pasa nada, se pueden integrar estas herramientas. Si lo puedes evitar, en lugar de integrar, que siempre es un poquito más caro que cambiar el actual por uno nuevo, pues entonces en ese caso pues lo cambias. Pero si no, se puede integrar. No perdamos ahí los ánimos creyendo que no se puede integrar porque es totalmente integrable. Entonces, si integras tu ATS, ¿qué cosas deberías tener integradas con la solución que estamos ofreciendo, estas características, si las integras con tu ATS, ¿qué te debería como mínimo ofrecer? Te debería ofrecer la posibilidad de realizar multiposting automático a más de 30 portales de empleo y a redes sociales, con incluso un panel de empleo en Facebook. Formularios fáciles de aplicar, con gestión de base de datos, siempre con el tema de mobile y luego con el tema de medición de información. Los análisis y los informes son importantes. ¿De dónde viene el candidato? ¿Cuántos candidatos contratados tengo que me vengan de esta fuente? ¿Cuántos entrevistados me vienen de esta otra? Esto es importante. Todas estas características son las mínimas que tenemos que poder integrar con el software que tengáis actualmente en el caso de que no podáis reemplazarlo. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de Talent Club para que veáis que Talent Club reúne estas características y es integrable pues, con vuestro Taleo, con vuestro SuccessFactors, con vuestros CV Tools, etcétera, etcétera. Publicación automática, importante, le decíamos,
hoy en día existe tecnología suficiente para crear una oferta y difundirla a 30 portales de empleo, universidades, asociaciones, redes sociales con un único clic y además con la recepción de la candidatura en tiempo real. Es decir, yo publico la oferta y me encuentro todas las candidaturas en un único lugar donde puedo hacer la gestión unificada y cribar a todos independientemente de la procedencia. Aquí tenéis un ejemplo. Pues con Talent Club podéis publicar en InfoJobs, en Indeed, en LinkedIn Jobs, en LinkedIn Muro, en LinkedIn Muros, en grupos, perdón, Expertise, TICJob, PM Pharma, SADE, IS, DJob, etcétera, etcétera. Monster, muchísimos sitios, solo con un clic. Clicáis en este botón de publicar y ya lo estáis haciendo. Por otro lado, importante, si tenéis muchos seguidores en Facebook, utilizarlos. Qué mejor que tus seguidores sean tus propios empleados. Son los que más sienten la marca, los que más te siguen en el día a día. Y por eso es importante tener un panel de empleo en Facebook. Simplemente se trata de poner una pestañita adicional a la que tengáis, que ponga ofertas de empleo y que ahí se listen. Entonces, esto es algo sencillo y estos softwares de última generación, como es Talent Club, os permiten tener esto como una característica básica, incluso sin pagar algo adicional por tenerlo. Por otro lado, lo que decíamos, cuando un candidato va a inscribirse, que encuentre las descripciones de empleo limpias, formularios cortos. La primera impresión es la que cuenta, se ha dicho 1000 veces esto. Pagamos lo real. Si un candidato va a nuestra web y realmente es complejo, es muy probable que se convierta solamente en ese 5% de candidatos que se acaban inscribiendo. Y el objetivo, como todo en el marketing online, es reducir lo que se llama el bounce rate, la tasa de rebote. No podemos hacer que los candidatos lleguen a la web y no se inscriban. Eso, las tasas de rebotes, hay que luchar. Y para eso, estos 3 pequeños consejos, pues bueno, simplemente pues eso, teniendo aquí pues en tu dispositivo móvil que sea fácil pues eso, de rellenar el correo, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento y subir un currículum. Tan fácil como eso, no lo hagamos complejo. O las oportunidades listadas, incluso poniendo un pequeño buscador por provincias, por palabras clave, etcétera, etcétera. También decíamos, vale, una vez tenemos los candidatos, que esa base de datos esté centralizada. Me es indiferente si vienen de InfoJobs, si vienen de LinkedIn, de Twitter, de mi web. Todos los candidatos deben ir a un sitio. Y esa información además tiene que ser un sitio compartido por todos los recruiters de la compañía, donde si alguien pone una información sobre un candidato, se pueda ver que ha estado en un proceso de selección, que ha estado en otro, que ha venido por LinkedIn, pero también ha venido por Twitter, que te haga, incluso si tienes duplicados, que te haga el merge, la fusión de candidatos. Posibilidad de poner filtros, palabras clave, posiciones, etiquetas, facilidad en la búsqueda. Hoy en día existe tecnología suficiente para buscar en vuestra base de datos como si estuvierais buscando en Google, salvando la distancia, por supuesto, de la inteligencia que Google tiene. La base de datos te debe permitir comunicarte con ellos. O sea, no puede ser que tú tengas una base de datos y que si quieres enviarle un email a 17 candidatos que has etiquetado o que encajan con unas palabras clave, no puedas enviarles un email desde tu aplicativo. O sea, esto es muy antiguo, no puede ser. Tenéis que tener una solución como este es el caso de Talent Club, que podéis enviar a las personas que encajan en un proceso de selección pues un email concreto. Y además siempre cumpliendo la LOPD sin esfuerzo. Cualquier candidato que se registre tiene que autorizaros un DPD. Y eso es una de las claves de Talent Club. Sobre todo, para aquellos que recepcionáis candidaturas a través de email, cuidado con eso tema. Los candidatos que envían un currículum por email jamás adjuntan una autorización para que tú almacenes sus datos. Y en cambio, pues con estos softwares de última generación, pues el candidato, independientemente de la procedencia, tiene que marcar que autoriza el tema del LOPD. Tenéis aquí, por ejemplo, pues con qué facilidad pues puedes coger un candidato, añadirlo a una posición, bajarlo, enviarle un correo electrónico, hacer un filtro por palabra, por clave, por ciudad, de forma muy sencilla, etiquetarlos para que sea algo muy, muy visual. Entonces, estas cosas existen, son una realidad, utilizarlas, ahorran mucho tiempo. Esta es la opción de integrar a tu solución actual este tipo de funcionalidades. Como decíamos, Talent Club es integrable con este tipo con tu software que tengas. Pero si tu software es muy antiguo, es muy caro, software de 17, 20, 30.000 euros al año, esto es posible reemplazarlo. ¿Vale? Entonces, si quieres despedir a tu ATS, tienes que tener cositas muy, muy claras. No reemplaces un ATS por otro. Tienes que reemplazar
un ATS por un software de gestión de ofertas de última generación. Que además los software de última generación, como están en la nube, que es importante que luego explicaremos, son softwares que son low cost, porque no hay que instalarlos servidor a servidor de cliente. Te ahorras todo lo que es el desplazamiento de los técnicos, pues que otros softwares sí que tienen, ¿no? De tener que enviarte el técnico, hacerte la mejora, etcétera, porque está instalado en tu servidor. Entonces, los softwares antiguos normalmente buscan por palabra, no buscan por palabras clave o no buscan por experiencia, buscan por campo, porque habéis machacado al candidato que rellene 1000 campos para poder hacer un buen filtrado. Y aquí hay que encontrar el equilibrio entre pedir la información necesaria y luego saber empezar a hacer búsquedas booleanas que se llaman como si estuviera buscando en Google, ¿no? Poder buscar en tu base de datos, pues eso, ingeniero más automoción más Barcelona. Pues eso, ingeniero, pues más electrónica, más Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta porque encontrar al mejor candidato para contratarlo tiene que ser algo sencillo y en la base de datos muchas veces tenemos mucho talento que no estamos aprovechando. Otra cosa importante ante el reemplazo del software es que hay que ir con mucho cuidado lo de todo en uno, todo incluido. Es decir, esto es como cuando nos vamos de vacaciones, exactamente igual. Si nos vamos a un resort todo incluido, normalmente, como no están especializados porque te quieren dar de todo, cuando te tomas la caipiriña, no es una caipiriña de alta categoría. Entonces, esto lo mismo. Huir de aplicaciones que hacen todo bien, que te dicen que hacen todo bien. No es lo mismo reclutar que pagar nóminas, que hacer encuestas de clima y hay que saber qué procesos queremos en reclutamiento y separarlos de otros tipos de ERPs. Sé que en ocasiones vienen marcados desde corporate, pero bueno, en el caso de poder reemplazarlo, pensar en soluciones que sean específicas de reclutamiento y que todos los ingenieros que estén programando, desarrollando y el espíritu de la compañía es que reclutes de forma eficiente. Recomendación, un solo software de reclutamiento y en la nube. Si lo queréis integrar con vuestro ATS de toda la vida, lo podéis integrar, pero solo uno. Y que esté en la nube es importante. Te baja los costes, tanto de implementación como de mantenimiento. Te permite además la posibilidad de que cuando haya una mejora para un cliente se repercuta en todos. La información tiene réplicas automáticas, backups automáticos. O sea, es una serie de mejoras, todos estos softwares de última generación que están en la nube, que vale la pena examinarlos y tenerlos muy en cuenta. Entonces, este es el esquema que os debería quedar después de esta presentación. Debemos tener un software que por la izquierda nos cubra la parte de reclutamiento a nivel de externalización de posting y de poder hacer las cosas de forma automática y luego la parte de gestión de candidatos. Un repaso rápido. Panel de empleo en web. Tiene que ser sencillo, rápido y que cuando crees una oferta lo puedes enviar automáticamente. Multiposting a más de 30 portales de empleo de forma automática. Los que sean de pago, evidentemente tendrás que tener un contrato con ellos, pero hay muchos gratuitos. Multiposting a redes sociales, ahí donde están los candidatos. Panel de empleo en Facebook. Formularios sencillos. Gestión de base de datos sencilla, que te permita análisis e informes de dónde te vienen los candidatos, que puedas gestionar los procesos, que puedas tener roles y usuarios para trabajar en equipo, que toda la información de los procesos del candidato, las alertas, notificaciones, sean claras, cumplimiento de la LOPD, configuración de plantillas de email y entrevistas, integración con otras herramientas. Esto es lo mínimo que tiene que tener. A nivel de procesos, ya que antes hemos repasado la parte de multiposting, aquí a nivel de procesos, que te sea sencillo la organización, ¿vale? Como veis aquí, es muy fácil que yo pueda ver de dónde me viene el candidato, que le pueda poner notas, ver el currículum, mover un candidato de una oferta a otra, bajármelo, enviarle emails, etcétera, etcétera. Y si os fijáis aquí con un pequeño CRM. Que sea colaborativo, muy importante. Los softwares de última generación son colaborativos, tienen un espíritu que tú puedas trabajar y que puedas decidir qué personas trabajan en ese proceso de selección. No solamente a nivel interno, que tú puedes asignar un reclutador y además un manager, sino a nivel externo. Si en algún momento tienes que externalizar una oferta, tú debes poder de tu software invitar a tu headhunter para que te suba candidatos ahí y tener todo de forma unificada. Esto ya existe. Los colaboradores que estén, las personas que estén involucradas en un proceso de selección deben estar todos informados. No podemos llamar a un candidato y que nos diga, no, es que ya me llamaron de la empresa directamente o me llamó otro headhunter. Esto no puede ocurrir. Entonces, los software de última generación son colaborativos, tanto a nivel interno como si se desea también a nivel externo. Si os fijáis aquí, incluso, cuando ponéis notas,
te dice quién pone la nota. Puedes incluso aquí en la pestaña de otra información ver en qué otros procesos ha estado. ¿Quién lo ha entrevistado? ¿Quién no? Si alguien tiene pendiente una entrevista, si alguien, este pequeño CRM que tienes aquí. O sea, trabajemos de forma colaborativa. El tema de los informes, súper importante. Hasta ahora en muchas ocasiones pasábamos horas para saber si un candidato, o sea, los candidatos finalistas, si me venían de un sitio, me venían de otro. Si contrataba 17 personas que me venían de InfoJobs, qué coste realmente estaba teniendo por contratación. Esto, los softwares de última generación, Talent te lo permite obtener en segundos. Tú puedes saber la efectividad que tienes en cada uno de los procesos de selección simplemente con hacer un pequeño filtro. Quiero saber de todas las ofertas de ingeniería que sean de Distrito Federal, quiero saber cuántos candidatos se han inscrito y quiero comparar eso con los válidos, con los entrevistados o con los finalistas y de dónde me vienen. Toda esta información ya es posible tenerla en tiempo real. Evitemos estar horas invirtiendo ese tiempo y invirtamos ese tiempo en temas de valor añadido de trato con los candidatos. Conclusiones de lo que es el webinar. Para nosotros, el reclutamiento es como un proceso de venta. Existe un embudo y tiene que colaborar tanto el área de marketing como el área de ventas. El área de marketing sería el publicitar la oferta, atraer a los candidatos con contenido de calidad, seducirlos con la experiencia, con la usabilidad, con la navegabilidad dentro de la web, que sea sencillo aplicar. Contesta a tus candidatos e infórmales en tiempo real de qué está ocurriendo con el proceso de selección. Estos softwares, Talent te permite hacer eso, poner las notificaciones que quieras según el momento en que el candidato se encuentre en el proceso de selección. Colabora con tu equipo para revisar, para contratar, para compartir información, sin perder tiempo en enviar emails o buscando candidatos. Tiene que ser algo sencillo. Y luego, a la hora de hacer la venta, entiende todo tu reclutamiento, optimiza el presupuesto, ¿vale? Y mejora el proceso de reclutamiento. Tienes que tener en cuenta que esto es un pequeño, pues eso, es un pequeño proceso comercial. Cada vez más la atracción del talento se está convirtiendo en eso, en una venta. Gestionémoslo de forma sencilla, gestionémoslo con métricas, hagamos pues, una campaña de marketing para atraer, pongámoslo fácil para atraer y seducir, ¿vale? Y para aplicar. Y trabajemos con estas métricas. Y por último, para acabar, nos gustaría haceros una pequeña encuesta, ¿vale? Una pequeña encuesta, bueno, una pregunta, no una encuesta. Aquí llamamos encuesta a cualquier cosa. Es una pregunta. Me gustaría que contestarais también un poco, pues, ¿qué estrategia crees que es la mejor para tu empresa? ¿Es A, hacer employer branding y mejorar tu RP actual, es decir, integrarlo con uno nuevo? B, hacer employer branding y sustituir tu RP? O C, hacer employer branding, única y exclusivamente porque estáis satisfechos con vuestro RP actual o porque las características que os hemos comentado no son tan interesantes como ¿vale? Para tener. Si hacéis aquí... Vale, pues mirar, veo aquí que un 47% estáis pensando en sustituir vuestro RP, un 12% estáis dispuestos a continuar con Employer Branding y con vuestro software actual y el resto a integrar con vuestro RP. Vale. Muy bien. Nos gustaría ahora guardar un ratito pues, para preguntas que tengáis sobre el tema. Y además, antes de hacer las preguntas, Tony os quiere hablar de una pequeña promoción que tenemos para los asistentes del webinar. Muchas gracias por estar ahí y por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Iván. Antes de nada, de pasar a las preguntas que podéis hacer por el chat, nada, os queríamos explicar que por haber asistido al webinar hacemos una promoción que hasta el 7 de noviembre, si nos contratáis, os montamos vuestro panel de empleo en vuestra web y vuestro panel de empleo en vuestra página de Facebook. Y deciros que si os animáis a probarlo, tenéis 15 días gratuitos sin compromiso. Y nada, Iván, me ha gustado mucho la presentación. Hasta yo tengo ganas de hacer reclutamiento para sentirme eficiente y ahorrar tiempo. Y nada, pasamos a las preguntas. Si Iván, te irán haciendo preguntas y vosotros mismos. Vamos a ver. Primera pregunta. Vale. Aquí
Vale, por aquí hablan de cuáles son los costes de la utilización de un software de estas características. Talent Club, en concreto, va sobre ofertas concurrentes que tengas y como os decía, es low cost. En concreto, si tú, por ejemplo, tienes 5 ofertas concurrentes, pues estás pagando una cuota mensual, porque esto va con cuotas mensuales, que es de 79 euros. Además, si haces, en lugar de pagar mes a mes, prefieres hacerlo el pago adelantado, tienes un 20% de descuento. Deciros que en la web de Talent Club tenéis un área de precios que cuando llegáis a la página de inicio está disponible y ahí podéis un poco daros la idea. Hay, bueno, pues la posibilidad de contratar 2 ofertas concurrentes, 5 ofertas concurrentes, 10 ofertas concurrentes, etcétera. Ofertas concurrentes, para que quede claro, son las ofertas que puedo tener abiertas a la vez, independientemente de si les he publicado en Monster, en OCC, en InfoJobs, en LinkedIn, en Facebook o en mi web. Eso es indiferente. Son las ofertas concurrentes. ¿Qué más? ¿Se puede integrar con Taleo? La respuesta es sí. Es integrable con Taleo y con SuccessFactors. Y también hay que entender cómo queréis operar. Si preferís operar con Talent Club que se vuelque todo al final en Taleo, que algunos clientes lo hacen así, o al revés, que creéis la oferta en Taleo, se haga la difusión en Talent Club, pero la criba la hagas en Taleo. Hay que entenderlo, pero sí que se puede. ¿Vale? Tenemos clientes que tienen Taleo, como por ejemplo Johnson & Johnson o como Accenture. Vale, tenéis... Vale, más preguntas. ¿Conocéis los precios para colaborar con portales como InfoJobs y Monster? Vale, nosotros tenemos integrados tanto InfoJobs y Monster, los dos funcionan desde Talent Club. Los precios los tienes que negociar con ellos. Nosotros no somos una central de compras que compremos ofertas para revendértelas a ti. No, tú tienes que tener tu contrato con InfoJobs y tu contrato con Monster. Si no tienes un comercial asignado, nosotros te podemos presentar a uno, pero nosotros no entramos en lo que sería el explicar exactamente, o sea, el negociar o en comprar ofertas para revenderlas. Hay algunos softwares que sí lo hacen. Muy bien. Y si no quiero subir vacantes, ¿solo acceder a la base de datos de candidatos se puede? Sí. Sí que se puede. Tú puedes subir cuantos candidatos quieras tanto a las ofertas de empleo que tengas como a la base de datos. Y en cualquier momento puedes entrar a tu base de datos y hacer búsquedas de candidatos. ¿Vale? Podéis subir candidatos automáticamente desde migrarlos desde vuestro ERP, esto lo hacemos nosotros, ¿vale? Y son costes bastante razonables. Y si no, los podéis subir manualmente si son pocos. Esto como queráis vosotros. Vale, ¿qué más preguntas? Vale. Veo aquí la última pregunta. Bueno, si tenéis más, aprovechar porque veo solamente una más. Aquí está preguntando sobre temas de confidencialidad. Si os fijáis, cuando os he enseñado antes en la demo que podéis poner notas, cuando pones notas tú puedes marcarla como confidencial para que no le vea para que no lo vea otro reclutador. Es decir, si la pregunta, por lo que entiendo de la pregunta es si yo puedo tener una oferta sin que ningún otro técnico de selección de la compañía lo sepa, la respuesta es que sí. Cuando decimos que es colaborativo es que está abierto a que invitéis a otras personas a ver las ofertas, pero si no queréis, la oferta es totalmente confidencial y nadie tiene acceso. Vale. ¿Cómo se envían los emails a los candidatos de la base de datos? Pues tenemos un sistema de envío, tú seleccionas los que tú quieres y puedes lanzar el email pues normalmente es con texto plano, sencillo, aunque estamos trabajando para que sea con logotipo de compañía y que puedas poner también temas de employer branding en la misma oferta, en el mismo envío, perdón. Los candidatos pueden registrarse directamente en nuestro ATP. Sí, la respuesta es que sí, se pueden registrar directamente si queréis. Se pueden registrar, si vosotros, por ejemplo, en muchos casos ocurre, podéis utilizar Talent Club para hacer el multiposting a muchos canales, pero bueno, luego puede ser que, por ejemplo, vuestra web tengáis SuccessFactors, como es el caso de la persona que hace la pregunta, y no hay ningún problema. Es decir, los candidatos que entren por vuestra web van directamente a SuccessFactors, los que entren por Talent Club, si los puedes gestionar en Talent Club o si estás integrado, también los encontrarás. Todo lo que sea SuccessFactors y Taleo está bastante abierto a la integración. No son softwares que no quieren. Vale, si tiene coste, por aquí, ¿qué coste tiene el panel de empleo en la web? Hay dos tipos de paneles.
Uno que es sin personalizar y otro personalizado. Sin personalizar no tiene coste, es totalmente gratuito, te lo puedes hacer tú, es muy sencillo. Y el personalizado tiene un coste de 1.200 euros que solamente se paga en una ocasión. Es decir, que tú, cuando el candidato va a tu web, a tu panel de empleo, siempre navega en tu web y nunca sale la URL, la dirección de Talent Club. En el gratuito, en cambio, navega en tu web, ¿vale? Pero cuando pincha una oferta, aunque sale tu logo, etcétera, etcétera, la URL que aparece arriba es la de Talent Club. Vale. Muy bien. De momento no veo ninguna pregunta más. Deciros que si tenéis alguna estamos más que encantados de poderla contestar. Podéis enviarle un correo a Tony o me podéis enviar a mí un correo. Y como siempre, pues eso. Muchas gracias por haber asistido al webinar. Es un webinar muy, muy concreto para clientes que tenéis ERP en la actualidad y quizás ha sido más corto de lo habitual, pero que en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que os haya gustado. Un abrazo.